Ok, listo amigos de Estoy Aprendiendo. Bienvenidos a la charla número 4, ¿sí? Terapia ocupacional en investigación experimental y cuasi-experimental. Nos acompaña hoy Anthony Garcés, un terapeuta ocupacional de la Universidad del Valle y bueno, con una maestría en economía. Lo saludamos. Anthony, te agradecemos mucho y bueno, te estamos escuchando y estamos aprendiendo. Listo, muy buenas tardes para todos y para todas. Ante todo, pues a Guzmán, muchísimas gracias por la invitación y pues con todo gusto a compartir algo de lo que ir repitiendo. Bueno, la idea de esta conversación, de esta presentación es hablarles un poco en lo conceptual y algunos ejemplos prácticos de lo que es la terapia ocupacional en la investigación experimental y cuasi experimental. Digamos, más que la terapia ocupacional, es la investigación experimental y cuasi experimental y algunos ejemplos de cómo la podemos usar o cómo la podemos llevar al campo de acción de nosotros de la terapia ocupacional en nuestros diferentes ámbitos de actuación. Digamos, ese tipo de investigaciones son investigaciones que implican mucho rigor metodológico, investigativo desde el paradigma positivista. Entonces, este tipo de investigación, si ustedes ven nuestros sistemas de ciencias, Colciencias, a nivel nacional, Colciencia, a nivel de Colombia, y a nivel internacional, están lo que se le da mucha fuerza para los tratamientos que se hacen en la salud, tienen que ver tratamientos probados a través de investigaciones experimentales, por lo que le llaman la medicina basada en la evidencia, ¿ya? Digamos que la técnica específica para eso son las investigaciones experimentales y vamos a abordar un ejemplo de investigación cuasi experimental que digamos que es muy parecida a la experimental. Entonces voy a continuar, la idea es que como es conversadito, pues si tienen alguna pregunta, la pueden ir diciendo para no dejarlo, digamos, con algunas dudas, porque digamos que hay elementos conceptuales técnicos y propios de la estadística, no tan propios de nosotros como terapeutas ocupacionales. Listo. Digamos, para trabajar o hablar un poquito de lo que es la investigación experimental y cuasi experimental, tenemos que remitirnos a comprender qué es casualidad, que digamos es el primer punto. Primero vamos a hacer una pequeña conceptualización de ese concepto. Seguimos después con la investigación experimental. Terminamos en la parte de investigación con la cuasi experimental y dejo el espacio para que hagamos conclusiones, digamos, participación de ustedes, si se da, digamos, porque creo que es importante que nosotros los terapeutas ocupacionales empecemos y le metamos más fuerte al tema de la investigación desde que empezamos a hacer nuestras intervenciones como terapeutas ocupacionales ya ejerciendo, pero también desde la formación de los estudiantes. Continúo. Como ya lo había dicho, pues la investigación es una de las funciones centrales de toda disciplina escrita, una rama del conocimiento. En este caso nosotros podemos estar en la rama de la salud en Colombia y en la mayoría de los países, aunque otros países en las facultades la terapia ocupacional hace parte de facultades de psicología y de las mismas ciencias sociales. Y digamos que nosotros no somos ajenos a esto y por eso es que pues la idea es poder contribuir a resolver problemáticas ocupacionales de salud ambientales, sociales y otras que enfrentan las personas y la sociedad en las que estamos inmersos nosotros como institución de la terapia ocupacional. Vamos a conversar un poco sobre la importancia, digamos, de fortalecer esto y desarrollo de la investigación para nuestra profesión. Específicamente dos tipos de investigación propia del paradigma positivo. Vamos a hablar principalmente de cómo se divide ese tipo de estudios de investigación con algunos ejemplos, ¿cierto? Cerramos con conclusiones que salgan de lo que ustedes propongan, porque la idea es interactuar un poco. En esa parte, cuando yo digo cómo se diseñan algunos ejemplos, porque digamos que el gran fuerte de este tipo de investigaciones es tener mucho rigor metodológico desde la estadística. Y para eso, digamos que algunos se pueden sentir cohibidos a la hora de hacer ese tipo de investigaciones, pero es importante saber cómo se diseñan para así saber quién nos puede asesorar cuando no manejamos las herramientas estadísticas para poder organizar la información y posteriormente interpretarla.
Bueno, como yo les decía, vamos a empezar con el concepto de causalidad. La causalidad básicamente es donde se nos dice que es donde se establece la relación causa y efecto. En evaluaciones de impacto se refiere al efecto causal, evaluaciones de impacto de programas que ya se ha hecho, evaluaciones de impacto o de efecto de tratamientos nuevos que queramos formular y que comparamos con otros tratamientos con los cuales, digamos, son tradicionales en nuestra profesión. El efecto causal se refiere al impacto que tiene una acción, medida o intervención. ¿Listo? Y este efecto se mide sobre una variable de interés. Por ejemplo, el efecto del confinamiento sobre la salud mental de la población. La causa es el confinamiento, ¿cierto? Que en ese caso la causa vendría siendo nuestra variable explicativa, es decir, nuestra variable independiente. Digamos, el confinamiento está. ¿Ya? Y lo que queremos saber es cómo eso afecta la salud mental de la población, que es la variable de interés o la que lo llamaríamos variable independiente. Vamos, ahí ya me estoy metiendo que este es, como les decía, ese tipo de efectos causales se mira mucho en las investigaciones cuantitativas y por eso hablamos de variables independientes y variables dependientes. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa, me van diciendo. Y digamos que el efecto que vamos a medir, digamos, con nuestra investigación, es el grado de impacto positivo o negativo sobre la variable de interés. Digamos, aquí a cada uno, digamos que lo haga ahí en su escritorio, donde estén ahorita mismo viendo esta presentación, y cada uno establezca un ejemplo sencillo en donde podamos observar la relación causa y efecto, como el ejemplo anterior. Voy a darles otra. La causa, digamos, una causa o una variable independiente puede ser el clima, las lluvias sobre las cosechas de café, ¿cierto? ¿Cuál es el impacto de las lluvias sobre las cosechas de café? En este caso, las cosechas de café van a ser nuestra variable de interés y el efecto va a ser medir si las lluvias tienen un impacto positivo o no sobre la cosecha. Entonces, digamos, ese es un ejemplo. La idea inicial de empezar con ese tipo de ejemplos es que eso podemos encontrar muchos ejemplos en nuestra profesión, como el que di anteriormente del confinamiento, o por ejemplo, un efecto que queramos medir, digamos, de lo que hacemos cotidianamente es, por ejemplo, si qué tanto efecto tiene la intervención del juego terapéutico con niños en salas de hospitalización. ¿Cuál es el efecto sobre la recuperación o sobre algo específico de su comportamiento? Eso también lo podemos medir y digamos que para eso más adelante les voy a explicar cómo se hace de la investigación experimental y desde un método específico de la investigación experimental que es el más usado y el más, digamos, más robusto a la hora de plantear ese tipo de intervenciones. Y digamos que, como lo dice aquí esta cita de Dewey 2000, la causalidad lo que buscamos es descubrir qué causas hay en el mundo objetivo. Cuando plantean el mundo objetivo, estamos centrándonos en un método empirista, ¿cierto? Basado en el método cuantitativo del paradigma positivista en las ciencias. En las ciencias. Aquí pueden ver, digamos, miramos la causalidad, se utiliza mucho en las ciencias básicas, ¿cierto? Principalmente las ciencias médicas. Ahí podemos entrar nosotros como ciencias de la salud y también como ciencia social. Y fundamentalmente se utilizan investigaciones experimentales, cuasi experimentales. Por un lado, las experimentales se utilizan mucho los ensayos controlados, aleatorizados, RCT por su sigla en inglés, y por otro lado, en investigaciones cuasi experimentales se utilizan mucho lo que son las evaluaciones de impacto retrospectivas y prospectivas. Entonces, eso más adelante explico con un ejemplo, principalmente las de orden retrospectivo. Bueno, la investigación experimental. Investigación experimental, como ya hemos mirado con el tema de causalidad, busca determinar las relaciones de causa-efecto, ¿cierto? Eso es importante. Para lo cual nosotros decidimos exponer a uno o más grupos a técnicas, métodos terapéuticos o estímulos experimentales, donde finalmente se comparan los resultados o los comportamientos de estos grupos, o sea, de los grupos experimentales, con los resultados de otros grupos llamados de control. Voy a decir algunos ejemplos aquí. Un ejemplo sencillo de esto, como ya lo venía diciendo, es cuando cogemos una terapia nueva o un medicamento nuevo
y lo queremos, digamos, el medicamento para eliminar el SIDA, por ejemplo, para tratar el SIDA. De ese medicamento lo queremos probar. Ya digamos que pasó la rigurosidad ética de probar con animales y demás, y ahora lo vamos a probar con seres humanos. Entonces vamos a utilizar los métodos para probar su efectividad, se utiliza un grupo de control, que ese grupo de control es el grupo que se le va a aplicar o se le va a entregar medicamentos que son los tradicionales o habituales que se usan en el tratamiento del SIDA. Y al grupo de tratamiento se le asigna el nuevo medicamento para después a futuro comprobar o comparar los resultados de un grupo con el de otro y determinar si ese nuevo medicamento tuvo un efecto positivo sobre la salud de estas personas. Entonces podría ser un ejemplo de que lo vemos muy a diario cuando leemos ese tipo de investigaciones o cuando nos acercamos un poco nosotros en nuestra práctica profesional a determinar si realmente nuestras intervenciones están teniendo algún efecto sobre los niños. Hay que tener en claro que ese tipo de investigación tiene muchos cuestionamientos éticos, entonces eso también son cosas para que lo comentemos en la parte de conclusiones donde podamos interactuar más todos. Como ya les decía, uno de los métodos principales que se utilizan o herramientas metodológicas es el ensayo clínico aleatorizado, que es un tipo de experimento científico frecuentemente médico, como ya lo había dicho antes, y lo que se busca con ellos, ese tipo de ensayos clínicos aleatorizados, es reducir los sesgos cuando se prueban nuevos tratamientos como el del ejemplo anterior. Principalmente los sesgos de selección de la población, ¿cierto? El cual es un error estadístico y econométrico en el cual elegimos mal a la población de estudio o tenemos sesgos a la hora de mandar a un grupo de la población para que reciba el tratamiento y a otro. Entonces, por eso son aleatorizados, porque se seleccionan al azar los grupos, no los decide el terapeuta o el médico o dirigiendo la investigación. Bueno, ¿cómo se hace un diseño de estudio de un estudio experimental bajo este método? Primero, pues, debe cumplir con algunas características, los cuales son una asignación aleatoria de los sujetos, ¿cierto? A los grupos experimentales y de control. Esa es la parte que le da investigación de este estilo. Y la selección de la muestra debe ser representativa. Cuando dicen debe ser representativa, es en términos estadísticos que, por ejemplo, si usted tiene una población de 1000 personas, usted tiene que hacer una operación estadística, la cual no voy a profundizar en eso aquí, para determinar cuál debe ser el mínimo de población que usted debe tener para la muestra de la investigación. Digamos, de 1000 hago esta estadística, esta ecuación, y me sale que debo tener aproximadamente 80 personas para mi investigación. Entonces, esas 80 personas las debo tener. Si está por debajo de eso, pues la muestra no es representativa y pues pierde fuerza las conclusiones o los resultados que tengamos para poder decir o para poder generalizar esos resultados con otras poblaciones en otros contextos. La otra característica es que los sujetos deben tener características homogéneas para poder comparar a las poblaciones. Más adelante vamos a ver cómo nos damos cuenta que las características son homogéneas de una forma estadística. Las características que hablan aquí son las características sociodemográficas, sexo, edad, género, ¿cierto? Entre otras. Educación, por ejemplo. Otra característica es el uso de un grupo de control, que ya le hemos venido hablando, porque nos permite hacer una comparación no sesgada de los efectos de los dos posibles tratamientos. El nuevo, ¿cierto?, que queremos probar, o el que nosotros hemos venido haciendo y no tenemos mucha evidencia, un habitual que ya que se hace muy común, o el que le llaman placebo. Digamos, para explicar un poquito qué quiere decir placebo, es que yo, por ejemplo, decido con un nuevo tratamiento, una nueva pastilla para el dolor de cabeza. Entonces le doy a la gente, cojo una población, hago todo lo que ya he dicho, y cuando les asigno, digamos, el tratamiento, el placebo se le da al grupo de control. El placebo es un medicamento igualito que no tiene ningún efecto, ¿ya? Y se lo damos a la persona lo toma. La idea es que poder comparar sin que ellos sepan que están tomando ese medicamento, e igualmente el otro grupo de tratamiento que lo está tomando tampoco sabe que es ese medicamento, y ahí podemos mirar después, bueno, miramos si realmente ese medicamento tuvo un cambio con respecto a ese grupo del cual se le dio un medicamento que no hace nada. Digamos que eso como lo decía, todos eso tienen implicaciones éticas.
Y ahí continuando con eso es el cegamiento de los grupos de tratamiento porque permite minimizar los posibles sesgos de información. Es decir, cuando la persona nos va a decir, efectivamente me siento mejor, doctor, ya no me duele la cabeza, o me siento, o digamos, me siento más conforme con mi salud mental. Entonces, eso nos permite saber que las personas no den posibles informaciones, digamos, influenciadas porque saben cuál es el tratamiento, que están dentro del grupo de tratamiento. Digamos, hay dos tipos de sesgos, de cegamientos, que es el simple ciego, digamos, hay muchos más tipos, pero esos son los más usados. El simple ciego y el doble ciego. En el simple ciego, básicamente se dice que las personas que hacen parte de la intervención, la población, no saben que hacen parte del grupo de tratamiento o de control. Ellos no saben que hacen parte de un grupo. Ese es el simple ciego. El ejemplo que voy a dar ahora es de simple ciego. Y el doble ciego es cuando la persona no sabe que hace parte del grupo de tratamiento y tampoco lo sabe el que hace la terapia o el que hace el procedimiento. En nuestros casos es complejo como terapeutas no saber cuál es el grupo de tratamiento si somos nosotros mismos los que diseñamos, y por eso es importante que cuando diseñemos ese tipo de investigación, si se cuenta con los recursos, si se quiere hacer doble ciego para tener más, digamos, menos sesgos, pues poder ser nosotros quien analice los efectos y que sean otras personas quienes hagan la intervención y que nosotros no sepamos a quiénes se les ha asignado a qué grupo para que no podamos meter un sesgo ahí por querer de pronto decir que nuestro tratamiento tiene un buen resultado o no. Digamos que eso se hace para limitar esos sesgos y también pues para evitar problemas digamos, éticos a la hora de dar nuestros resultados. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok. ¿Ninguna pregunta? Sigo. Voy a poner un ejemplo de un estudio experimental que se hizo con ensayos clínicos aleatorizados, ECA, en terapia ocupacional. Es un estudio que se hizo en el año 2019, es un estudio reciente, que se hizo en España, en la ciudad de Málaga. El título de este estudio se llamó Bienestar, Autoeficacia e Independencia en Adultos Mayores, un ensayo aleatorizado de terapia ocupacional. Al final, pues, está la referencia de este artículo y de este estudio. El objetivo de ese estudio fue analizar si había diferencias en los efectos del tratamiento de terapia ocupacional individual y grupal, digamos, un tratamiento individual y otro tratamiento grupal, sobre el bienestar psicológico, la autoeficacia y la independencia personal de un grupo de personas adultas mayores adscritas a dos lugares de acogida para adultos mayores, que los lugares de acogida cuentan con las mismas características, ¿cierto? Son manejados por el Estado, cuentan con los mismos servicios y las poblaciones son homogéneas. Entonces, hasta ahí uno qué podría decir con esa información. O sea, ahí todavía no nos dice cuál es el tipo de estudio, más o menos sí sabemos que un ensayo aleatorizado, pero no sabemos cuál es el grupo control y cuál es el grupo experimental, ¿ya? De aquí ellos lo que quieren mirar y que uno puede empezar a deducir con esto, listo, ellos quieren mirar cuál es el efecto de estos dos tipos de intervención, ¿cierto? ¿Cuál es el efecto? A ver qué va a pasar en estas variables que son dependientes, que son el bienestar psicológico, la autoeficacia y la independencia personal. Uno diría, no, seguramente ellos tuvieron que usar unas herramientas de evaluación para poder medir eso del bienestar psicológico, eso es la autoeficacia, eso es la independencia personal. Yo no voy a ahondar en la explicación de cómo fue lo menudo del trabajo que hicieron esos terapeutas en cuanto a la selección de las evaluaciones, de cómo iba a ser el método, pero voy a mencionar cosas generales que nos permitan entender cómo se diseñó este estudio y que nos dan ideas para nosotros diseñar estudios en nuestros lugares habituales de trabajo, como también en la academia a la hora de hacer nuestros trabajos de grados o investigaciones que queramos en grupos de investigación o semilleros de investigación. Entonces, continuando. El método, como ya sabemos, es un ensayo controlado aleatorizado. Ellos nos dicen que es un simple ciego, es decir, los adultos mayores no sabían a qué grupo pertenecían, ¿cierto?, de la intervención, porque digamos que ellos, para evitar problemas éticos, continuaron realizando las intervenciones comúnmente se realizan allá en el sitio, pero tuvieron que informarles que iban a ver, que se iba a hacer un estudio y pues las personas tuvieron que firmar un consentimiento informado, que eso es una regla pues, general pues, que tenemos que tener en términos éticos. Digamos, hablando un poquito del método, cómo lo diseñaron el método, ellos tomaron una muestra
de 70 personas a partir de un grupo de 130. Digamos, aquí aparecen, al final aparecen 70 personas porque murieron, ellos tienen que reportar eso durante el proceso de la intervención, murieron 2 personas por cada grupo porque eran 74. Cada grupo eran de 37 y terminaron de 35. La media de la edad de los participantes era de 85 años y iba de 64 a 95 años los rangos, el rango mínimo y el rango máximo. Eso que estoy diciendo son estadísticas descriptivas de rango, la media y la desviación estándar que es de 4. Entonces, esas son estadísticas descriptivas que por lo general lo realizan automáticamente los programas estadísticos que se utilizan a la hora de consignar la información y analizar la información que nos arrojan ese tipo de estudios. Los grupos fueron homogéneos en sus características demográficas de sexo, edad y nivel de educación. Para eso ellos utilizaron una prueba estadística de significancia estadística que se llama chi cuadrado, que con esta prueba nos permite analizar si hay diferencias entre los grupos en cuanto al sexo, a la edad y el nivel de educación, que son las características demográficas de ellos. Si hay diferencias ahí, pues digamos que tenemos que buscar cómo corregir, digamos, porque si hay diferencias demográficas en sexo, edad y nivel de educación, pues eso nos va a llegar a afectar los resultados o la interpretación de las estadísticas que nos den al final en cuanto al resultado de las intervenciones. Entonces, por eso es importante recalcar que los grupos sean homogéneos. Como ya les decía, los grupos fueron divididos así. Lo que ellos querían saber era si habían diferencias entre estos dos grupos o tipos de intervención. El grupo de tratamiento fue el que se le hizo la intervención grupal y el grupo de control fue el que se le hizo la intervención individual. Ya al que se le hizo la intervención individual, digamos que ellos explicaban que era básicamente las mismas actividades que se hacían con los dos grupos, pero en un grupo se hacían de forma grupal, inclusive actividades que tenían que ver con entrenamiento en hábitos y rutinas, actividades de la vida diaria, y el otro grupo lo hacía de forma individual, cada quien con el terapeuta asignado, pero sin hacerlo en grupo con sus compañeros de asilo. La duración del proyecto, digamos, de eso fue 6 meses. Miren que esto implica un tiempo largo para poder medir un efecto, digamos, de estos estudios. Y ellos hacían 3 actividades de 45 minutos por semana y evaluaron al principio. Es importante que ustedes, antes de empezar la intervención, evalúen a la población y pues obviamente la tienen que evaluar con lo que ustedes han dicho que van a analizar, ¿cierto? Que es el bienestar psicológico, la autoeficacia y la independencia. Entonces, ellos utilizaron diferentes escalas psicológicas, otras de autoeficacia y otras de independencia personal, como el índice de Bartel, entre otras. Listo. Y los criterios de inclusión, sí, eso también es bien importante, porque digamos que ustedes a la hora de decidir quiénes pueden hacer parte de la intervención o no, tienen que dar unos mínimos. En este caso ellos dijeron que las personas que eran parte de la intervención tenían que tener una calificación de 22, mayor a 22 en el Mini-Mental Scale adaptado para la población española. Entonces, ese fue su criterio, digamos, el criterio principal de inclusión. Y de exclusión hubo otros criterios como que las personas no tuvieran problemas perceptuales, problemas auditivos, problemas visuales, porque eso podría de alguna manera afectar los resultados de la intervención. Eso, digamos, es tratar, aquí lo que ellos buscan o buscaron fue controlar todas las posibles variables que puedan afectar los resultados de la intervención, ya para usted al final poder decir que efectivamente su intervención sí tuvo un efecto o no, porque si usted no hace esto, usted no puede decir que su intervención tiene un efecto, ¿ya? Porque estaría sesgada por todos estos elementos que usted no pudo controlar. Y eso normalmente es lo que hacemos los terapeutas ocupacionales o que se hace mucho desde la formación en la universidad, que ustedes ven que se hace un estudio para evaluar si la intervención de juego que se hace con los niños de la escuela Manuela Beltrán, por decir una cosa, tiene un efecto o no sobre su desempeño escolar en matemáticas y ciencias y español. Entonces, ustedes van y hacen el estudio, hacen la intervención con los niños, pero nunca controlaron todas las posibles variables que pudieron haber afectado, digamos, las variables de que los niños, algunos tengan problemas perceptuales, que algunos tengan problemas auditivos, todo ese montón de cosas ustedes de pronto no las controlan y eso, digamos, son fallas metodológicas y por eso muchos de nuestros estudios no se pueden considerar como evidencia, ¿ya? Y que tendemos a sobreestimar los resultados porque, digamos, sí, se ve un efecto positivo,
y puede ser que tenga influencia en nuestro estudio, en nuestra intervención, pero no sabemos si a qué tipo o a qué magnitud la tuvo. ¿Ya? Entonces, para eso, para saber si tiene un efecto o no y en qué nivel, pues se necesita controlar por todas las variables posibles que puedan influir sobre el comportamiento final de las personas después de la intervención o los resultados finales. Y les voy a mostrar, aquí me tomé el atrevimiento de mostrar la tabla en la que, las dos tablas en las que ellos dividen la intervención y hacen un antes y un después. Ellos necesitan comparar la diferencia entre los grupos. Entonces, ellos quieren saber si antes de esa intervención hay diferencias entre los grupos. Entonces, ahora que yo dije que el chi cuadrado, digamos, una prueba, digamos, una distribución y prueba paramétrica que se hace para evaluar la distribución entre grupos, si hay diferencias o no entre sus medias. ¿Alguien va a hablar? ¿Aló? No. Entonces, ellos deciden mirar qué diferencias hay entre los grupos de intervención. Vamos aquí donde dice, no sé si puedan ver cuando mueva el cursor, dice TRT, que es el grupo de tratamiento individual, y grupo TRT, que es el grupo de tratamiento que se le hizo intervención grupal. Entonces, ellos, donde dice p-valor, eso es un valor que nos dice si hay o no significancia estadística. Si hay significancia estadística para decir que los grupos son diferentes o no. En cuanto a esas características de sexo, educación y la edad. Entonces, lo que nos dice este número, aquí nos está diciendo que no hay ninguna diferencia estadística entre los dos grupos de acuerdo a estas variables poblacionales. E igualmente de acuerdo a las medidas que se utilizaron de evaluaciones propiamente dichas de autoeficiencia, de independencia personal y de bienestar psicológico. Entonces, esos p-valores que están aquí nos están diciendo que efectivamente no hay ninguna diferencia estadística entre estos grupos y que por ende ya usted ha podido controlar o tiene controladas las variables que puedan influir sobre los resultados de la investigación. Entonces usted ya aquí ya tiene controlado. Ya la investigación estadística, pues no creo que nos dé, la explicación estadística no creo que nos dé el tiempo, pero cualquier pregunta pues me pueden contactar y podemos incluso asesorarlo a los que estén haciendo algún trabajo así o digamos quieran plantearlo a futuro. Ok. Listo. Ok, Anthony. ¿Listo? Gracias. Tenemos dos preguntas. José Pinzón Arteaga, pues, pregunta si se ha hecho investigación con con todos los requisitos de investigación experimental en terapia ocupacional en Colombia. Digamos, en Colombia es muy poca la información que se encuentra sobre este tipo de investigación con todos los requisitos de terapia ocupacional. Digamos que en ese campo estamos un poco, nos falta un poco más de hacer escritura, porque puede ser que le estén haciendo las investigaciones, pero no se le está haciendo la difusión en los diferentes canales donde se ven los artículos de investigación, que son las revistas científicas, por ejemplo en Colombia la de la ocupación humana, y en otros países y a nivel internacional como el Journal de la OTA, del British. Es decir, en Colombia no te sabría decir si hay a ciencia cierta muchos estudios con este tipo de investigación experimental de ensayos controlados aleatorizados en terapia ocupacional. Entonces, lo que sí se ve mucho son ensayos controlados de alguna manera, pero generales, no controlan todas las variables, sino que controlan algunas variables, no hacen comparación entre grupos, porque hay muchas limitaciones, ¿no? En Colombia hay muchas limitaciones de orden económico para poder realizar esas investigaciones. En las universidades se tiene que fomentar más el conocimiento del trabajo de investigación, desde la cualitativa como la cuantitativa, y específicamente este tema, investigaciones experimentales, que se requieren mucho para darle peso a nuestras intervenciones en el marco del sistema de salud colombiano. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace unos años el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, había propuesto sacar
muchas terapias que se hacen en autismo porque no había evidencia científica. Digamos que eso es problemático, pero en cierta medida sí es importante que hagamos estudios para definitivamente decir si tienen o no un efecto sobre la población, o simplemente pues creemos que lo hace bien, que le mejora, pero no sabemos a ciencia cierta si eso realmente está funcionando o no. Digamos que en Colombia hace falta mucho de eso. Ok, listo, Anthony. Gracias. Aleida Neri pregunta que si el mínimo de población siempre se obtendrá por la fórmula que usted menciona, toda la parte de la fórmula de muestra o Hay muestreado. diferentes fórmulas, hay diferentes fórmulas. La más básica es que uno coge el N, el N que es la población completa, ¿cierto? Uno asigna un valor de error que tenga error su muestra y una representatividad, lo que llama una representatividad, no, una significancia. Y eso es, usted la puede plantear al 90%, 95% o 99% si usted quiere que tenga un buen, digamos, un buen peso esa muestra representativa. Hay muchas formas de hacerlo. Eso ustedes pueden meter a internet, incluso meten una página que se llama SurveyMonkey y van a encontrar de hecho se lo hace automáticamente. Ustedes ponen la población, les dice hasta dónde usted va a tolerar el error, que por lo general se exige que sea del 5% y cuál va a ser su confiabilidad, 95, 90 o 99%, y ahí le arroja el dato de la representatividad. Cuando uno no puede hacer eso, digamos, definitivamente no tenemos toda esa capacidad para muchas personas, entonces se hace el estudio con la cantidad de población que se tenga, pero siempre se debe especificar que no se contó con una muestra representativa y que por ende sería interesante que ese estudio se replicara, ya que no lo pude hacer muy grande, lo pueda replicar en diferentes lugares para después decir si podemos dar resultados concluyentes de que evidentemente ese estudio, esa intervención funciona o no. Ok, listo. Pues Víctor hace una pregunta, dice, ¿el valor P, que estima diferencias entre variables, es aplicable solamente a datos sociodemográficos o se puede aplicar a otros valores de los estudios? Claro, el valor P, digamos que es la forma de mirar, el valor P en estadística es la forma de mirar la significancia estadística de estadísticas de población como estadísticas o números, coeficientes de resultados de las variables que ustedes hayan planteado en el estudio. Por ejemplo, de las variables que ustedes hayan planteado en el estudio, como por ejemplo, su variable independiente es sí que participaron de la intervención grupal, su variable independiente. Entonces usted quiere saber cuál es el efecto de esa variable sobre, el resultado, digamos, de independencia, ¿cierto? De la independencia de las personas en las actividades de la vida diaria. Entonces, cuando usted hace eso, necesariamente tiene que tener el valor P para mirar si eso tuvo o no significancia estadística. Si el valor P les da por encima de 0.1, de 0.1 en adelante, no tiene significancia estadística, pero si está por debajo, tiene significancia estadística, ya sea al 90, al 95 o al 99%. Eso ya, digamos, es la minucia que pues, no me adentro a explicar ahí porque ya sería más de estadística. Ok, Anthony. Gracias. Amigos, no sé si tengan alguna pregunta. Listo. Anthony, pues muchas gracias. Es muy ilustrativo y pues yo pienso que queda planteado la necesidad de profundizar mucho más en el tema de investigación. Yo siento que si algo ha hecho que terapia ocupacional pues tenga procesos más significativos a nivel de intervención es la falta de investigación. Ya sabemos que pues, la investigación en Colombia y voy a hablar específicamente en Colombia, se dificulta por muchísimas variables, pues por la parte de tiempo, dinero, la disposición pues de todas las políticas que tenemos, pero sí queda claro que entre más nos preparemos en procesos de investigativos y formarnos en investigación, pues más fácilmente podemos avanzar un poco más en la parte de la ciencia como tal, ¿sí? Y justificar un poco los procesos de intervención. Pero es un tema que se vuelve muy, muy interesante en la medida de que es factible que lo podamos hacer
y que nosotros como grupo de TOY aprendiendo podríamos empezar a crear espacios de discusión a nivel pues estadístico, a nivel de investigación cualitativa, a nivel de investigación cuantitativa y Y que estudios mixtos definitivamente también. podamos estructurar pues investigaciones que respondan más a multicéntricos, o sea, en diferentes lugares e inclusive no solamente en Colombia, sino que podamos tener como referencias en Sudamérica y que podamos entonces formalizar un poco más esa investigación. Entonces, pues Eh, yo te agradezco mucho, Anthony, el espacio. Nos llevamos mucho aprendizaje, pero también mucha inquietud. Pero pues recordemos que esas inquietudes son las que se van a transformar en la necesidad de investigar, en la necesidad de revisar más tema y pues lógicamente de aprender más. Entonces, pues te agradezco mucho. No sé, algún compañero quiera cerrar la actividad diciendo algo. Y bueno, Guzmán, gracias. Sí, quería cerrar diciendo que en la investigación de ellos efectivamente sí pudieron probar que la estrategia de grupos con adultos mayores fue mejor que la estrategia individual. ok, ok, listo. Entonces, ese tipo Entonces, de cosas nos permiten plantearle digamos, a la sociedad civil, al Estado y también a quienes contratan servicios de terapia ocupacional, que nuestras intervenciones sí tienen efecto sobre la población y que evidentemente no estamos, digamos, solamente creyendo en esos criterios subjetivos, sino que también estamos creyendo con criterios de datos. Obviamente hay que tener en cuenta que la investigación de este tipo no es la única investigación, como ya tú lo dijiste, y que también no se trata de invalidar lo cualitativo, sino por el contrario, de cómo lo que ya hacemos y que decimos con cualidades y que lo explicamos, le podamos dar también peso cuantitativo y de esa manera también hablar de lo que son los estudios, investigaciones con diseños mixtos de investigación y con otros tipos de metodologías. ok, listo. Daniel había levantado la mano, pero después la quitó, entonces, ¿no? ¿Quién? Ok, no, ya estaríamos. Listo. Anthony, te agradecemos. Les agradecemos a todos los participantes de TOY Aprendiendo. La próxima semana hay una invitación. Tenemos dos charlas. Vamos a tener una charla por la mañana y otra en la tarde. ¿Sí? Vamos a tener un tema también súper interesante sobre teletrabajo y teleconsulta. Está bien chévere en la mañana y en la tarde sobre adicciones. Entonces, así vamos a ir trabajando. Entonces, próxima semana tenemos dos actividades. Bueno, antes de irnos tenemos a José Pinzón que quiere hacer una última pregunta. Aló, Sí, ¿me sí, escuchan? sí, sí, José. Listo. Muchas gracias, Anthony, por su intervención, por mostrarnos y recordarnos que nuestras intervenciones sí son efectivas y yo creo que todos los terapeutas ocupacionales las hemos visto. Eh, lo importante es hacerlas ver a otros. Yo estoy seguro que nosotros y nuestros pacientes y los familiares de nuestros pacientes nos los agradecen, porque sí, siempre es una satisfacción verle la cara a ellos y decir, ay, ve cómo sí ha evolucionado y es gracias a su intervención. En alguna oportunidad una señora, una profesora, sí me dijo, eh, pues yo no sé qué es lo que usted verdaderamente hace, pero pues se ven los resultados. No Exacto. sé qué magia hacen allá en sus consultorios, pero se ven los resultados. Pero no sé, una idea concreta, algo práctico y sencillo que aparte de la valoración y presentar un informe, nos pueda ofrecer una herramienta que pueda ser efectiva ante algún, no sé, algún ente institucional, gubernamental y demás que nos permita mostrarle que de verdad la terapia ocupacional está siendo efectiva y en qué grado está siendo efectiva. Eh, sí, mira que en ese sentido, digamos que nuestra profesión, y porque digamos que
y la ocupación, digamos, han habido otros investigadores, otras personas que han estado antes que nosotros de la terapia ocupacional y de áreas cercanas que han dado evidencia y mostrado evidencia de que la terapia ocupacional realmente tiene efectos sobre la salud de la población desde los diferentes ámbitos y sobre el desempeño, digamos, y sobre la forma de ocuparse de la gente. Entonces, en ese sentido, nuestra profesión sí tiene, digamos, también un reconocimiento social y además porque vemos en el día a día que la gente mejora, ¿cierto? Mejora, vemos que los niños nos dicen gracias, vemos que los adultos mayores, sus padres, sus familias nos dicen, mire, mi vida cambió y ese es el objetivo de nosotros en la medida de otorgarle felicidad a la gente en último. Y en ese sentido vamos bien. Lo único que yo hago la invitación es que en la medida de lo posible documentemos todo lo que hacemos en nuestro, más, así sea un ejercicio que no sea que nos paguen, ¿cierto? Como un ejercicio personal y de crecimiento profesional individual, documentar lo que hacemos para que posteriormente en algún momento mira, yo tengo un poco de datos de todas las intervenciones que hice en el centro de rehabilitación o en mi consultorio y voy a coger toda esa información y vamos a ver qué podemos sacar de ahí y seguramente van a sacar unos datos tremendos de investigación. Entonces, en ese lado, pues estamos abiertos. Yo les hago la invitación también pues a que y también hago el llamado a que la academia pues cada vez podamos llegar más a los espacios reales de los terapeutas, que sabemos que por las condiciones laborales de nuestro medio, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, es difícil que en la terapia nosotros nos dediquemos a investigar porque no nos dan tiempo para eso y no nos los pagan. Entonces, interesante cómo la academia puede participar ahí y cómo, digamos, más adelante podamos exigir que dentro de nuestros ejercicios profesionales podamos tener espacio para sistematizar, para plantear proyectos de investigación y, por qué no, generar productos de difusión que ayuden a visibilizar la terapia con la población, en nuestro medio terapéutico y con la comunidad científica a nivel de todas las ciencias, desde las ciencias sociales hasta las ciencias naturales y exactas. Y pues nada, agradecerles a ustedes por escuchar. Digamos que este ejercicio, digamos, en términos de lo personal, la investigación experimental no ha sido la que yo he hecho fundamentalmente. Me he dedicado más a analizar desde los cuasi experimentos, porque éticamente, digamos, es preferible hacerlos así. En términos de que los cuasi experimentos nos permiten analizar cosas sin tener que decir usted va a ser parte del grupo de tratamiento y usted no, porque eso éticamente pues tiene unas complejidades y yo sé que en nuestros servicios de terapia es muy difícil decir vamos a hacer eso. Entonces sí poderlas plantear después para posterior y eso tienen casi la misma metodología que el experimental, pero por haberlo hecho después se vuelve más de un orden cuasi experimental y eso es lo que le llamamos investigaciones retrospectivas o en el campo de las ciencias sociales, evaluaciones de impacto retrospectivas, que ahí es donde podemos evaluar políticas que ya pasaron y se hicieron y comparar entre poblaciones grandes con periodos en que se hizo y no se hizo y no tener que decir que usted voy a hacer esta política para aprobarla con una persona y con esta población y con ustedes no, porque eso tiene muchas implicaciones éticas de discusión ahí. Ok, listo. Anthony, muchas gracias, te lo agradecemos. Muchas gracias por participar, amigos de Estoy Aprendiendo. Recuerden, la próxima semana tenemos el día martes les estoy colocando toda la publicidad, 2 actividades. Y porfa, necesitamos apoyo en el grupo, en el canal de Estoy Aprendiendo en YouTube. Porfa, necesitamos todo su apoyo para que puedan entonces ver ahí las charlas. Yo me comprometo esta semana a montar las otras 2 charlas para que podamos entonces ya tener todas las charlas montadas en el canal de YouTube. Se suscriben, por favor, estamos atentos y así todos los que no han podido estar en estos espacios la puedan ver cuando deseen y sobre todo para poder entonces hacer comentarios y crecer, compartir información, conocernos más y sobre todo pues empezar a fortalecer los puntos que identificamos débiles. Y bueno, necesitamos investigar y no solamente desde la parte académica como los centros universitarios, sino investigar en toda parte. En nuestra intervención diaria también se puede. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Nos despedimos. Gracias. Chao, que estén bien. Gracias, Anthony, gracias. Muchas gracias. Feliz noche de sábado. Gracias. Comer pizza ahora. No salgan, por favor. No salgan. No, me llega a domicilio.
no salgan. Ok, chao. Chao. Chao.